Yo. No sé por dónde empezar. Pero si estás leyendo esto, tal vez aún quede tiempo para advertir a otros. Porque lo que pasó en la vecindad no fue un simple accidente, ni una locura temporal. No. Fue algo más oscuro. Algo que jamás imaginé vivir. Algo que no debimos haber ignorado. Todo comenzó el día que la Chilindrina desapareció. Esa mañana, me desperté temprano como siempre, con la esperanza de que el chavo no se hubiese comido mis tortas de jamón. Salí al patio y me encontré con él, sentado sobre su barril, con los ojos vidriosos. ¿Qué te pasa, chavo?, le pregunté. No encuentro a la Chilindrina. Desde anoche no la veo. Me respondió en voz baja, casi temblando. Me pareció raro, pero pensé que tal vez se había quedado dormida en casa de su tía o algo así. Pero lo más extraño fue que don Ramón no estaba en su casa tampoco. Las ventanas estaban cerradas, y no se escuchaba ningún grito de Chilindrina. Silencio total y espeso. Pasaron las horas, y recorrimos toda la cuadra, parque por parque, buscando a la Chilindrina. El chavo estaba cada vez más nervioso, casi al borde del llanto, y yo, aunque no lo demuestre, también tenía un nudo en la garganta. Algo no estaba bien. Fue cerca del atardecer cuando regresamos, derrotados, a la vecindad. Y justo en ese momento, don Ramón entró por la puerta principal, con la ropa sucia, los zapatos gastados, y una expresión vacía. Don Ramón. Corrí hacia él. ¿Ha visto a la Chilindrina? No aparece desde anoche. Él me miró como si no supiera quién era. Sus ojos estaban desorbitados, como si nunca hubiera visto una cara humana en su vida. ¿Chilindrina?, dijo arrastrando la palabra. ¿Quién es esa? El chavo y yo nos miramos, confundidos. Su hija. Gritamos los dos al unísono. Don Ramón parpadeó varias veces. Luego soltó una risa hueca, forzada. Ah. Claro. Claro, la Chilindrina. Está bien. Sí, debe estar jugando. Y sin más, entró a su departamento y cerró la puerta con llave. Esa noche no se encendió ninguna luz allí dentro. No sabíamos qué pensar. Yo volví a casa temblando. Mi mamá me sirvió una sopa que no probé. El chavo se quedó en su barril hasta tarde, con la mirada clavada en la puerta del departamento 72. Al día siguiente, todo empeoró. Don Ramón salió al patio como si nada, pero no saludó a nadie. Caminaba como si sus piernas no le pertenecieran, rígido, arrastrando un pie. No se rascaba la cabeza como siempre. No discutía con mi mamá. No evitaba al señor Barriga. Ni siquiera miraba a la bruja del 71. Buenos días, don Ramón, dijo el profesor Girafales, que justo venía con un ramo de flores. Profesor, dijo don Ramón, inclinando la cabeza como si analizara su forma. ¿Qué flores tan rojas? Eso fue todo. Ni una queja, ni una broma, ni un no le debo nada. Solo ese murmullo sin sentido. Mi mamá lo miró y no dijo ni una palabra. El profesor se quedó quieto, con las flores temblando en sus manos. Nadie dijo nada más. Esa noche no pude dormir. Soñé con la Chilindrina llamándome desde la oscuridad. Con su voz chillona, gritando mi nombre, llorando, diciendo que tenía miedo, que estaba encerrada. Me desperté sudando. Al día siguiente, el chavo y yo intentamos entrar al departamento 72, pero la puerta estaba trabada. Golpeamos. Nadie respondió. Luego, desde la ventana, lo vimos sentado en una esquina del cuarto, completamente inmóvil, como una figura de cera. Ni siquiera parpadeaba. Ese no es don Ramón, dijo el chavo, temblando. ¿Y entonces quién es? Él no respondió. Pasaron los días. Todo en la vecindad se volvió frío, silencioso. Las risas desaparecieron. Las travesuras también. Todos sabíamos que algo estaba mal, pero nadie decía nada. El profesor Girafales dejó de venir. Doña Clotilde ya no merodeaba a don Ramón. Incluso el señor Barriga, al llegar, solo dejaba un sobre bajo la puerta del 72 y se iba sin pronunciar palabra. El chavo dejó de comer. Yo dejé de llorar. Era como si la tristeza se hubiera metido dentro de nuestras pieles. Como un virus. Una tarde, mientras jugábamos con una pelota vieja en el patio, el balón rodó hasta la puerta del departamento 72.
Cuando el chavo fue a recogerlo, se quedó parado frente a la puerta por varios segundos. Luego se giró hacia mí, con los ojos abiertos como platos. Kiko. Tenemos que buscar a la Chilindrina. Pero no aquí. Hay que ir al callejón, ese que está detrás de la carnicería. El que está siempre cerrado con candado. Ella me habló en un sueño. Dijo que ahí estaba la verdad. No sabía si creerle. Pero después de todo lo que habíamos visto, ¿qué otra opción teníamos? Esa misma noche, salimos sin decirle a nadie. Saltamos la valla de la vecindad y corrimos en la oscuridad, siguiendo el camino que llevaba al viejo callejón. Un lugar al que nunca habíamos ido. Un lugar que olía a sangre rancia y a humedad podrida. Donde comenzaría la verdadera pesadilla. El callejón estaba más oscuro de lo que recordaba. Aunque, pensándolo bien, jamás me había atrevido a acercarme a ese lugar. El candado oxidado colgaba de la reja como un ojo muerto, observándonos. El chavo lo miró fijamente. Yo. En el sueño, ella me dijo que el candado ya no estaría cerrado. Empujó suavemente. Y, para nuestra sorpresa, el candado se abrió sin resistencia, dejando escapar un chirrido largo y áspero, como si el metal gritara de dolor. Entramos sin decir palabra. El silencio nos envolvía como una sábana sucia y pesada. Solo se escuchaban nuestros pasos sobre el suelo húmedo y los susurros del viento que parecían decir nuestros nombres. Kiko. Chavo. Avanzamos unos metros. El callejón se estrechaba, como si las paredes quisieran aplastarnos. De pronto, un olor putrefacto nos golpeó. Era una mezcla de carne podrida, humedad y algo más. Algo que no puedo describir. Algo que se quedaba pegado en la garganta. El chavo se detuvo en seco. Yo también. Delante de nosotros, apoyado contra una pared, cubierto con una lona rota y ensangrentada. Había un cuerpo. No. No puede ser. Susurró el chavo. Me acerqué temblando, y con dedos fríos y temblorosos, levanté la lona. Lo que vimos debajo fue suficiente para congelarnos en el lugar por varios segundos. Era Don Ramón. El verdadero Don Ramón. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, pero aún se le reconocía la cara, aunque tenía la mandíbula desencajada y los ojos abiertos, como si hubiera muerto gritando. Tenía las uñas rotas, como si hubiese tratado de escapar, y su ropa estaba empapada de sangre seca. Pero eso no fue lo peor. Entre sus manos huesudas y rígidas, sostenía una hoja de papel arrugada, escrita con tinta roja. Me incliné con cuidado, con el estómago revuelto, y tomé la hoja. El chavo y yo leímos en silencio. No soy yo. Ese que está en la vecindad no soy yo. Salí a buscar trabajo, y unos hombres me llevaron a la fuerza. Me encerraron en un lugar blanco, sin ventanas. Me sacaron sangre, me examinaron. Y luego, me vi a mí mismo. Fabricaron una copia exacta. No me dejaron volver. Si están leyendo esto, ya es tarde. El clon no sabe quién es. No sabe qué hace. Pero es peligroso. Muy peligroso. No se acerquen. Y no entren al 72. Sentí que el corazón se me paralizaba. Me eché hacia atrás, cubriéndome la boca con las manos. Es él. Kiko. Es Don Ramón de verdad. Balbuceó el chavo. Y el otro. Ese que vive con nosotros. Es un impostor. Corrimos. Corrimos como si el mismísimo demonio nos persiguiera. Ni siquiera sabíamos hacia dónde. Solo corríamos. Y el mundo a nuestro alrededor parecía más torcido con cada paso. Las luces de la calle parpadeaban, los muros se inclinaban, los sonidos se distorsionaban. Cuando al fin llegamos a la vecindad, nos detuvimos sin aliento frente al departamento 72. Estaba oscuro. Silencioso. Como siempre. Tenemos que entrar. Dije, todavía jadeando. Tenemos que saber qué le pasó a la Chilindrina. El chavo no dijo nada. Solo asintió con la cabeza, con los ojos llenos de terror. Empujamos la puerta, y para nuestra sorpresa, estaba abierta. Dentro del departamento, todo era distinto. No había desorden, ni ropa tirada, ni muebles viejos. Todo estaba perfectamente ordenado. Demasiado limpio. Casi estéril. No parecía el hogar de Don Ramón. No olía a sudor, ni a cigarrillos baratos. Olía a cloro. Avanzamos en silencio, cada paso retumbando en nuestras cabezas.
¡Ay! La habitación de la Chilindrina, dijo el chavo, señalando la puerta del fondo. Nos acercamos. El pomo estaba frío como el hielo. Lo giré lentamente, con el corazón latiendo como un tambor en mi garganta. Abrimos. Lo que vimos ahí, no se lo desearía ni a mi peor enemigo. La habitación estaba a oscuras, excepto por una luz tenue que entraba por una grieta en la pared. Y en el centro del cuarto, sobre la cama, estaba la Chilindrina, muerta. Su cuerpo estaba rígido, con los ojos abiertos, como si hubiera estado viendo algo terrible justo antes de morir. Su piel estaba pálida y su ropa, manchada de sangre. Había cortes en sus brazos, rasguños en sus piernas, y una gran herida en el pecho, como si alguien le hubiese intentado abrir el corazón. El chavo gritó. Un grito que jamás olvidaré. Caímos de rodillas, sin aire. Las lágrimas me brotaban sin control. Era imposible. ¿Cómo nadie se había dado cuenta? ¿Cómo nadie había oído nada? Y entonces, oímos algo. Un chirrido, proveniente del patio. La puerta del departamento 72. Se había cerrado. El clon estaba de vuelta. El sonido de la puerta al cerrarse nos heló la sangre. Ni el chavo ni yo nos atrevimos a movernos. Estábamos en la habitación de la Chilindrina, rodeados por la muerte. Todo estaba en silencio. No había pasos, ni voces, ni respiración. Solo ese frío. Ese maldito frío que lo cubría todo como un manto de hielo invisible. El chavo se levantó lentamente, aún con los ojos empapados en lágrimas. Me tomó del brazo, y con un hilo de voz, dijo: tenemos que salir de aquí. Asentí. No teníamos otro plan. Solo escapar. Correr. Avisar a alguien. Pero cuando cruzamos el umbral de la habitación de la Chilindrina, algo cambió. El pasillo del departamento se veía diferente. Más largo. Las paredes se ensanchaban y se encogían como si respiraran. Las luces parpadeaban. El aire olía a hierro, a podrido, a descomposición. Sentí que el suelo temblaba levemente bajo mis pies, como si algo gigante caminara bajo nosotros. ¿Dónde estás, Chilindrina? Se escuchó la voz de Don Ramón. No, del clon de Don Ramón, desde el patio. ¿Dónde estás escondida? Papá ya volvió. El chavo se cubrió la boca. Sus lágrimas silenciosas caían una tras otra. Yo también quise llorar, pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el miedo, me dijo que no. Que no debíamos dejarnos vencer. Nos acercamos con cuidado a la puerta principal del departamento. Apenas la entreabrí unos centímetros para mirar hacia el patio. Y ahí estaba él. De espaldas. De pie en medio del patio, en completa quietud. Pero algo era diferente en su cuerpo. Su espalda se veía más ancha. Sus brazos colgaban rígidos, como si fueran muñecos mal ensamblados. Tenía la cabeza levemente ladeada hacia un lado. Como si no supiera cómo mantenerla erguida. Y de pronto, habló. No a nosotros. A la nada. No puedo encontrarla. La habitación está vacía. Pero su olor aún está aquí. Dentro de estas paredes. Sus palabras parecían no tener sentido. Como si una máquina mal programada tratara de repetir lo que alguien le había enseñado. Pero eso no era lo peor. Fue cuando se dio la vuelta. Que lo vimos. Su rostro. Ya no era el de Don Ramón. Tenía la forma, sí. Pero la piel estaba flácida, como si colgara de su cara. Uno de sus ojos estaba desviado. El otro. Completamente negro. Tenía una línea delgada y roja que le cruzaba desde la frente hasta la mejilla, como una cicatriz mal cerrada. Y su sonrisa. Era antinatural. Forzada. Como si alguien hubiera tirado de sus músculos con ganchos. ¿Dónde están? Canturreó con una voz chirriante, inhumana. El chavo me jaló hacia atrás. Cerramos la puerta sin hacer ruido y nos escondimos en la cocina, debajo del viejo fregadero. Estábamos acurrucados, temblando, respirando apenas. Escuchamos los pasos. Lentos. Arrastrados. Se acercaban al departamento. Luego, se detuvieron frente a la puerta. Un silencio total nos envolvió. Y luego, 3 golpes secos. 1, 2, 3. No entró. Solo se quedó allí, al otro lado de la puerta. Sentimos su presencia.
como si su aliento podrido se filtrara por las rendijas. Y después, se fue. O al menos eso creímos. Nos quedamos bajo el fregadero por lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente reunimos el valor suficiente, salimos lentamente. El patio parecía vacío otra vez. No había rastros del clon. Tenemos que decirle a alguien. Murmuré. ¿Y quién nos va a creer? Me respondió el chavo. Todos lo han ignorado. Todos han actuado como si no pasara nada. Y tenía razón. El profesor Girafales dejó de venir. Doña Clotilde ya no hablaba. Mi mamá apenas salía. Y el señor Barriga. Parecía saber más de lo que decía. Fue entonces que escuchamos otro sonido. Un clic metálico. Provenía del rincón del cuarto. Era como si algo se hubiera activado. El chavo se acercó y encontró una pequeña trampilla bajo una alfombra vieja. La levantamos con cuidado. Debajo había una escalerilla de metal que descendía hacia la oscuridad. ¿Vamos? Pregunté, con la voz rota. El chavo tragó saliva y asintió. Bajamos. Escalón por escalón. El aire se volvió más espeso. Más podrido. Más frío. Al llegar al fondo, nos encontramos en una especie de sótano, completamente blanco. Las paredes eran de un material extraño, como de hospital, pero más brillante. Reflejaban nuestra silueta de forma distorsionada. Y en el centro de la habitación, una camilla metálica manchada de sangre seca. Alrededor, fotos. Fotos de Don Ramón. Planos. Frascos con órganos flotando en líquido verde. Y en una esquina, un monitor encendido, mostrando imágenes de la vecindad en tiempo real. Nos están vigilando. Susurré. En ese instante, escuchamos el sonido de pasos bajando la escalera detrás de nosotros. No. No eran pasos. Era algo. Arrastrándose. Volteamos lentamente. Y ahí estaba él. De pie en lo alto de la escalerilla. Con los brazos abiertos. Y esa sonrisa muerta en el rostro. Ahora ustedes también saben la verdad. Dijo con voz hueca. ¿Y eso? Significa que no pueden salir. El chavo gritó. Yo también. Corrimos por el túnel que salía al otro lado del sótano. Corrimos sabiendo que algo nos perseguía, que algo más fuerte que nosotros estaba allí, y que no podíamos detenerlo. Corrimos por ese túnel sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. El aire era espeso, irrespirable. Las paredes se encogían, pulsaban como si tuvieran venas. Cada paso resonaba como un golpe de tambor dentro de nuestros cráneos. El chavo tropezó una vez, luego otra. Yo lo jalaba del brazo. No podíamos parar. Detrás de nosotros, el sonido del clon de Don Ramón arrastrándose, jadeando, riendo. Y cada vez más cerca. Vamos, chavo. No te detengas. Le grité con la garganta seca. El túnel terminó en una pequeña escotilla de madera. La abrimos con fuerza y salimos directamente al cuarto de limpieza del señor Barriga. Estábamos de vuelta en la vecindad. Pero algo había cambiado. La noche estaba más oscura que nunca. Las luces de los departamentos parpadeaban, pero sin iluminar nada. El ambiente estaba cubierto de una bruma negra, espesa. La fuente del patio estaba llena de agua rojiza. Y el aire olía a muerte. A carne vieja. A pecado. Salimos al patio. Estaba vacío. Silencioso. No había ni un alma. Como si el lugar entero hubiese sido abandonado en un segundo. No se oían risas, ni pasos, ni discusiones. Miré a mi alrededor, con el corazón en un puño. ¿Dónde están todos? Pregunté. Se fueron. O los hizo irse. Dijo el chavo, temblando. Él no quiere testigos. Y entonces, lo entendí. El clon nunca fue solo un accidente. Era una sustitución. Un reemplazo. Alguien o algo decidió que Don Ramón ya no era útil. Y mandaron esa cosa en su lugar. Pero no solo para tomar su lugar. No. El clon tenía otro propósito. Uno más. Oscuro. Fuimos al centro del patio. Ya no podíamos huir. Ya no había a quien avisar. Solo quedaba enfrentarlo. Y descubrir la verdad completa. Tenemos que entrar otra vez al 72. Dije con los dientes apretados. El chavo me miró, horrorizado. Pero asintió. Entramos. El departamento olía peor que antes.
como si la descomposición se hubiese asentado en cada rincón. La cocina estaba cubierta de manchas negras. El suelo crujía como si camináramos sobre huesos rotos. Y al fondo, la puerta de la habitación de don Ramón estaba entreabierta. La empujamos. Y ahí, lo vimos. Un altar. Sí. Un altar hecho de huesos, fotos viejas, recortes del periódico, y pedazos de ropa. La mayoría eran prendas de la Chilindrina. En el centro del altar, una caja metálica con cables conectados al suelo. Sobre la caja, una foto de don Ramón. Pero con los ojos tachados. Y a los pies del altar estaba el cadáver. El cadáver de la Chilindrina. No el que habíamos visto antes. Otro. Más fresco. Más reciente. Estaba envuelto en una sábana blanca, con símbolos dibujados alrededor. Su piel estaba más limpia. Sus brazos cruzados. Como si alguien la hubiera preparado para algo. ¿Qué es esto?, susurré. ¿Qué le hizo? Y entonces, detrás de nosotros, la voz. Era necesaria para completar el proceso. Nos volteamos. El clon estaba ahí. En la puerta. Ya no caminaba como un ser humano. Se movía con espasmos, como una marioneta mal manipulada. Su piel colgaba a pedazos. Sus dedos eran más largos. Ya no era don Ramón. Nunca lo fue. Ella sabía la verdad. Dijo mientras se acercaba, arrastrando los pies. Entró al cuarto. Me vio cambiar. Me vio inyectarme. Me vio romperme. No podía dejarla viva. Tú no eres don Ramón. Grité. Tú no eres nadie. El clon sonrió. Una sonrisa horrible, sin labios. Los dientes estaban ennegrecidos. Sus ojos brillaban de un rojo enfermizo. No lo entienden, dijo. Ustedes todos son reemplazables. Esta vecindad, esta ilusión, está siendo purificada. Uno por uno. Y entonces, detrás de él, la puerta del departamento se abrió de golpe. Mi mamá. Doña Clotilde. El profesor Girafales. El señor Barriga. Todos. Con los ojos apagados. Vacíos. Caminaban igual. Rígidos. Sin expresión. ¿Qué les hiciste?, dijo el chavo, con voz quebrada. Ellos vieron. Ellos supieron. Y ahora. Ya no importa. Todos ustedes. Ahora pertenecen a mí. El clon avanzó hacia nosotros. El chavo gritó. Yo tomé una lámpara vieja del suelo y la lancé contra el altar. Se encendió en llamas. Las llamas se propagaron rápidamente. El clon chilló, una mezcla entre humano y animal. Se retorció. Sus extremidades se sacudían como si fueran cables cortocircuitando. El fuego lo envolvió. Y uno a uno, los demás comenzaron a caer, como títeres sin hilos. Mi mamá cayó al suelo. El profesor Girafales golpeó contra la pared. El señor Barriga se desplomó con los ojos abiertos. Y entonces, todo se quedó en silencio. Salimos corriendo del departamento 72 mientras el fuego se extendía. Nos quedamos en el patio, observando el humo salir de las ventanas. La vecindad ardía lentamente. Y con ella, lo que sea que se había alojado allí dentro. Cuando llegaron los bomberos, no entendían nada. Dijeron que no había cadáveres. Que no había rastros de nadie más. Que ni siquiera había huellas dentro del departamento 72. Pero nosotros lo vimos. Sabemos lo que pasó. Don Ramón fue reemplazado. La Chilindrina fue asesinada. Y nosotros fuimos los únicos que escapamos. ¿Pero por cuánto tiempo? A veces, por las noches, escucho pasos fuera de mi ventana. Un murmullo que dice mi nombre con voz hueca. Y en mis sueños, vuelvo a ver la sonrisa del clon, esperándome en la oscuridad. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.